Hola, que tengan un bendecido día. Bienvenidos a esta guía de estudio diario de la lección de escuela sabática, un espacio Fe en Acción que es promovido e incentivado por el grupo Fe y Fe. El grupo Fe y Fe es un grupo de hermanos, miembros de la iglesia de Flushing, con la única intención de poder compartir la palabra de Dios precisamente utilizando las redes sociales. Así que te invitamos a suscribirte si aún no lo has hecho para poder recibir notificaciones diarias del canal. El título de la lección de escuela sabática para esta semana es La fuente de la vida. Qué título tan sugestivo y conmovedor, en mi opinión, porque sabemos que la única fuente de vida eterna y salvación está en Cristo Jesús. Y el versículo de memoria se encuentra en Juan 14:6. Es un versículo bastante conocido que dice: Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Cuando preguntaron a Cristo quién era, él respondió con un contundente yo soy. Yo soy significa una presencia eterna. El pasado, el presente y el futuro son lo mismo para Dios según el espíritu de profecía. Cristo está usando el gran nombre de Dios para poder expresar esa presencia eterna entre nosotros. En Éxodo 3:14, Dios le dice a Moisés ante la zarza ardiente: yo soy el que soy. Y en Isaías, en el capítulo 43, el versículo 3 al 15, narra la presencia de Dios casi de una forma poética, y me gustaría mucho compartirlo con ustedes. Porque yo, Jehová, Dios tuyo, el Santo de Israel, soy tu Salvador. No temas, porque yo estoy contigo. Yo Jehová, y fuera de mí no hay quien salve. Palabras para cada uno de nosotros en esta semana que vamos a continuar estudiando la revelación de Jesús a través del libro de Juan, porque como en los antiguos tiempos en que había gente que aún a pesar de las evidencias negaba a Jesús, hoy en estos tiempos también hay personas que a pesar de las evidencias siguen negando a Cristo y rechazándolo. Así que no te pierdas este espacio de estudio de la lección de escuela sabática en Fe en Acción. Que tengas un bendecido día. Hola mis amigos. Gracias Francesca por esta maravillosa introducción al estudio de esta semana. Antes de iniciar el estudio del domingo 24 de noviembre que se titula En Él estaba la vida, vamos a tener una palabra de oración. Nuestro buen Dios, acompáñanos en el estudio de tu palabra. Que este mensaje se llegue a nuestros corazones y podamos aprender que en ti está la vida. En el nombre de Jesús. Amén. El estudio se titula En Él estaba la vida. La vida no tiene precio. Muchas personas gastan toda su fortuna para obtener esta vida pasajera en este mundo. Inclusive otros han gastado millones de dólares para conseguir extender su vida o tener una vida eterna. Pero no saben que en la Biblia está la respuesta, porque Cristo es la única fuente de vida y una vida eterna que Él nos quiere ofrecer. Ni aun los ángeles del cielo nos pueden dar esa vida, porque los ángeles dependen de Dios. Justamente de ahí sale Satanás como un ángel caído. Y él quiere arrebatarnos lo que Cristo nos ofrece, esta vida eterna. Él quiere robarnos esa vida, destruirnos. Es por eso que en el libro de Juan 10:10 dice: el ladrón no viene sino para hurtar y matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia. El ladrón es Satanás. Él quiere arrebatarnos esa vida que Cristo nos ofrece. Otro ejemplo de esta lucha cósmica la encontramos en Juan 3:14. Como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Los israelitas habían sido mordidos por serpientes venenosas e iban a morir. Es por eso que ahí Moisés levanta esa serpiente como símbolo para que pudiesen ser salvos los israelitas al ver esa serpiente. Al ser levantado, representa a Cristo, que fue levantado en la cruz del Calvario para morir por nuestros pecados. Él murió en lugar de nosotros. Él pagó nuestra culpa. Y en lugar de eso, nos quiere ofrecer vida eterna. Solo nos queda pedírselas a Él, porque Él es la fuente de la vida eterna.
Es por eso que en Juan 10:10 nos dice en su palabra: yo he venido para que tengan vida y tengan vida en abundancia. Mi querido amigo, Dios quiere darte salvación y darnos ese derecho de ser llamados hijos de Dios. Él vino a revelar el Padre. Él es el gran yo soy. Es por eso que Él repite nuevamente y dice: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Si queremos obtener esa vida en abundancia, necesitamos ir a Jesús, la fuente de la vida. Él es la fuente de la vida eterna. Bendiciones, mis queridos amigos. Muy buenos días, queridos hermanos y amigos presentes que nos visitan mediante las redes en esta mañana. Hoy vamos a seguir estudiando la lección de Escuela Sabática. Hoy, lunes 25 de noviembre, la lección se titula Palabras de Vida Eterna. Y vamos a ver en Juan capítulo 6, versículos 61 al 68, Jesús está teniendo un diálogo, Jesús está enseñando en Capernaum, en la sinagoga, y hay muchas cosas que él está diciendo que las personas no están entendiendo, muchos se están ofendiendo, otros se están yendo, y Jesús en el versículo 61 dice: sabiendo Jesús en sí mismo que sus discípulos murmuraban de esto, les dijo: ustedes también están ofendidos, esto os ofende. Y es que Jesús estaba hablando, si vamos al versículo 54, anteriormente, para ponerlo en contexto, Jesús está diciendo: el que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna. Y hay muchas personas que no están entendiendo, y por eso debemos escudriñar y pedir al Señor sabiduría para poder entender lo que Él nos está diciendo. Y es lo que le pasó a la multitud en ese tiempo también. Ellos no estaban entendiendo cuando Jesús dijo: el que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna. Y yo, dice Jesús, lo resucitaré en el día postero. Porque mi carne, dice el versículo 55, es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida. El que come mi carne y bebe mi sangre y en mí permanece y yo en él, como me envió el Padre viviente y yo vivo por el Padre, asimismo el que me come, él también vivirá por mí. Y es un poco, suena un poco extraño la terminología que él está expresando, por eso las personas no entendían. Y Jesús dice: este es el pan que descendió del cielo, no como vuestros padres. Y Jesús está hablando de él, diciendo: este es el pan que descendió del cielo, no como vuestros padres que comieron el maná y murieron. Y me imagino que eso fue un poco chocante para los judíos y los discípulos que estaban aquella mañana en la sinagoga en Capernaum. Dice: no como vuestros padres que comieron el maná y murieron. El que come este pan, Jesús hablando de él, vivirá eternamente. Y Jesús, sabiendo en sí mismo que sus discípulos estaban murmurando y la gente estaba murmurando, le dijo: y ustedes también están ofendidos. Y viendo Jesús que muchas de las personas se estaban yendo, Jesús le pregunta en el versículo 67, ¿acaso vosotros también queréis irse? Y Pedro, nuevamente Pedro, siempre enérgico, sale y contesta en el versículo 68, Pedro dice: Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabra de vida eterna. Y nosotros versículo 69, y nosotros hemos creído y conocemos que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Ahora, si definimos lo que es la fuente de la vida eterna, vemos que la vida eterna es un tema recurrente en el Evangelio de Juan y está estrechamente relacionada con la identidad de Jesús como el pan de vida. Si vamos a Juan 6:35, nuevamente vemos que Jesús dijo: yo soy el pan de vida, el que a mí viene nunca tendrá hambre y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Y es que la vida eterna representa una vida no solamente espiritual, sino también física y eterna, que está fundamentada en la vida, muerte y resurrección de Jesús. La vida eterna también se describe como un regalo de salvación que restaura lo que la humanidad perdió en el Edén. Ahora, la pregunta es: ¿cómo recibimos la vida eterna? Y es una pregunta que se ha venido haciendo a lo largo de la eternidad. La vida eterna se recibe mediante la fe en Jesús. No hay mucho que decir. La fe en Jesús. Y esto se describe como un don ofrecido por Dios, que requiere una decisión consciente en confiar en Jesús, y no solamente una decisión consciente de confiar en Jesús, pero también de arrepentirse y de aceptar a Jesús, aceptar su sacrificio para el perdón de nuestros pecados.
Y es que hay algunos versículos que nos dejan saber bien en claro cómo se recibe la vida eterna. Y solo para mencionar algunos, podemos ir a Juan, capítulo 3, versículo 16, muy conocido por nosotros, lo podemos repetir conmigo, porque de tal manera amó Dios al mundo, que dio a su único Hijo, para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. También si vamos a Juan capítulo 5, versículo 24, otro versículo dice, de cierto os digo, el que oye mi palabra y cree en el que me envió, tiene vida eterna, y no vendrá condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Hay otro versículo que quiero compartir con ustedes que se encuentra en Juan capítulo 6, versículo 40, que dice, y esta es la voluntad del que me ha enviado, su Padre, que todo aquel que ve al Hijo y cree en él, tenga vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero. Ahora, ¿qué impacto de la vida eterna podemos ver en la vida temporal, en nuestra vida al día a día? La promesa de la vida eterna está destinada a moldear la perspectiva de los creyentes sobre la vida temporal actual. La promesa de la vida eterna al menos debería estar destinada a moldear la forma en que tú y yo vivimos actualmente. No podemos seguir viviendo de la misma manera si confiamos y creemos en la promesa de la vida eterna. Y esta promesa debería proporcionarnos una esperanza y un propósito, influenciando nuestras vidas, cómo priorizamos los asuntos espirituales sobre las preocupaciones temporales y terrenales. Ahora, la pregunta en esta mañana es, ¿está influyendo la promesa de la vida eterna nuestras vidas de una forma positiva? De manera que veamos un cambio en nuestra vida temporal aquí, en este momento, en cada día. Que el Señor te bendiga en esta mañana. Reflexiona en esta pregunta. Estudia la lección para que puedas indagar más. Aquí solamente tocamos algunos juntitos para poder reflexionar y poder estudiar. Pero que el Señor te bendiga en esta mañana. Es mi deseo y oración en esta mañana. Hola, un bendecido día para todos. Bienvenidos al estudio de la lección de Escuela Sabática para el día de hoy, martes 26 de noviembre. El título de la lección es El hecho de creer y el nuevo nacimiento, y el versículo de memoria se encuentra en Juan capítulo 1, versículos 12 y 13, que dicen, «Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de voluntad de Dios». ¿Qué se necesita para ser cristiano? El capítulo de Juan en este día nos revela que hay dos pasos indispensables para poder llevar una vida cristiana. El primer paso es recibir a Cristo, tomar la decisión firme de recibir a Cristo en tu corazón. Y esto no implica que primero tienes que estar limpio de todo pecado, de todo mal para recibir a Cristo. La Biblia en Isaías dice que nuestras obras justas son como trapos de inmundicia ante Dios. No vamos a poder hacer ningún mérito para poder recibir la gracia y ese don de la salvación que nos da nuestro Padre Celestial. Simplemente hay que tomar la decisión de ir a los pies de Jesús así como estamos y recibirlo. También Juan nos revela que el segundo paso en este estudio es convertirnos en hijos de Dios y llamarnos hijos de Dios. Estos dos pasos son fundamentales en la vida cristiana. Una típica pregunta, sobre todo en estos tiempos actuales, es ¿qué hay después de la vida, ¿no? Una pregunta que ha generado muchas veces charlas controversiales. Y bueno, la gente se pregunta ¿qué hay después de esta vida? Para un cristiano, cuando nos hacen esa pregunta, la respuesta simplemente simboliza esperanza. Después de esta vida terrenal, hay una vida eterna que nos espera cuando Cristo venga por segunda vez. Y los cristianos, los que hemos recibido y creído en Cristo, vivimos con esa bendita esperanza de que Dios está preparando una morada para cada uno de nosotros. La lección de este día también nos comenta un pilar muy fundamental en la vida de un cristiano, que es nuestra fe. La fe, que es la certeza de lo que no se ve. Desde el punto de vista humano o desde un enfoque humano, la gente primero necesita ver para creer. Pero desde un punto de vista bíblico y cristiano, simplemente creemos y después vemos la respuesta de Dios. Vivimos en base a este principio. Creemos en Dios y tenemos fe en Él porque vivimos con esperanza de que Él está en el control de nuestras vidas y que todo lo imposible para el hombre va a ser posible para Dios.
La lección de esta semana nos hace una interesante pregunta ya al finalizar el estudio de este día y nos dice, si alguien te preguntara, ¿en qué se basa tu fe? ¿Qué le responderías? Que tengas un bendecido día. En esta oportunidad me ha tocado hablarles del día miércoles, que se titula Rechazando la fuente de la vida. Pero antes vamos a tener una oración. Bien, bueno, Señor, en esta tarde te agradecemos por tus bendiciones, por tu cuidado y tu protección. Queremos pedirte que al momento de hacer este estudio tú nos acompañes. En el nombre de Jesús, amén. Bueno, en lo personal considero que no hay nada más desagradable para uno que nos rechacen o que nos ignoren. Algunas veces esas cosas pasan porque somos pobres, otras veces porque no somos personas adineradas, o también porque tenemos algún defecto físico y quizás también porque somos de familia pobre. La gente no cree mucho en nosotros por esas cosas, desconfía de las cosas que nosotros podamos decir porque, bueno, tenemos estos pequeños defectos o no tenemos estas cualidades. Déjeme decirle que a Jesús le sucedía algo similar también. No era aceptado, la gente lo rechazaba, no creía en lo que él decía, no creía en la predicación que él hacía, porque decían que era de familia pobre y también decían que estaba endemoniado, que estaba en pecado, que había nacido en pecado. Y por esas cosas pues no creían en su mayoría. Había una buena parte del pueblo que sí se gozaban, se regocijaban escuchando la palabra de Dios, escuchándolo a él predicar. Pero había un grupito que eran los fariseos y los escribas, que eran los que estaban pendientes de cualquier detalle que Jesús hiciera para rechazarlo. No lo aceptaban por nada. Aunque de repente ellos sabían que lo que él estaba diciendo era verdad, ellos no lo aceptaban así. Y vemos entonces que dudaban, desconfiaban de la palabra de Dios, rechazaban y dudaban de lo que Jesús decía. Inclusive ellos no tenían fe en él, no creían en él. Podemos decir entonces que así suele suceder hoy en día. Hay dos grupos que aceptan, uno acepta lo que dice la Biblia a ojos cerrados, confían plenamente en ella, entre ellos nosotros, pero hay un buen grupo que no, que de repente solamente andan viendo detalles para juzgar, para criticar, pero no para creer y confiar en Jesús. Sigue siendo prácticamente igual a aquel entonces a hoy en día. Bueno, es tanto así para que ustedes vean que la gente no confía en la palabra de Dios. Aún a veces nosotros los cristianos desconfiamos de la palabra de Dios. En el libro de Números, capítulo 13, 23 al 33, hay una pequeña historia allí de que Dios le dijo a Moisés que enviara 2 espías para la Canaán terrenal, a que investigaran la tierra que él había prometido, la tierra que fluía leche y miel. Investigaran, esos hombres fueran a investigar qué era lo que había allá y ellos deberían traer un informe y contárselo al pueblo lo que habían visto. Bueno, así sucedió. Estos 12 hombres fueron para allá, investigaron lo que había allí en esa tierra y trajeron muestras de la tierra cómo era, de lo que producía. Bueno, cuenta la Biblia que trajeron unas granadas, me imagino que eran unas granadas grandes porque las uvas que trajeron, un ramillete de uva lo trajeron entre 2 hombres en un palo. Usted se puede imaginar del tamaño de las uvas, de lo que esa tierra producía, del tamaño que tenían las uvas que lo trajeron entre 2. Bueno, total que entonces ellos llegaron al pueblo de Israel, estos 10 espías, y 10 de ellos contaron su informe y dijeron una verdad. No era una mentira, era una verdad. Pero pusieron al pueblo a desconfiar de lo que Dios había dicho. ¿Qué le dijeron? Que allá había gigantes en esa tierra. Hombres de la tribu de Anás, hombres grandes, que sabían pelear, que tenían muchas armas poderosas, y que a su parecer ellos eran como langosta al lado de estos hombres. Cosa que era verdad, pero ellos no se acordaron, y aparte que no se acordaron, desconfiaron, dudaron, ni se acordaron de la promesa que Dios les había dicho, que Él estaría con ellos en esa conquista de esa tierra de Canaán. Pero hubieron 2, que uno se llama Josué y el otro se llama Caleb, que sí confiaron en lo que Dios había dicho, porque Dios había dicho que esa tierra era para ellos, y ellos iban confiados en eso.
Así que ellos le dieron al pueblo, vamos y tomemos esa tierra, porque Dios lo ha dicho. Eso se llama fe y se llama confiar en Dios. No importa cómo tú veas los gigantes, cómo tú veas los problemas, cómo tú veas las dificultades, pero si Dios dice en la palabra de que Él estará con nosotros en todo el tiempo y que nos va a ayudar en todo y nos ha dado promesa de eso, nosotros debemos confiar en eso. Así que esos dos confiaron y sucedió así. El pueblo de Israel entró a esa tierra, conquistaron esa tierra, poseyeron esa tierra, vivieron esa tierra. Pero déjeme decirle que los 10 dudaron de lo que Dios había dicho, ellos no entraron. De hecho, murieron por haber desconfiado de la palabra de Dios. Ya esa tierra solamente entró de esos 10, de esos 12 entraron 2, Caleb y Josué. ¿Qué les parece? Interesante. ¿Debemos nosotros confiar en lo que Dios dice? Sí, debemos confiar en lo que Dios dice. ¿Debemos dudar de lo que Dios dice? No debemos dudar. En nuestro tiempo suele pasar así. Gente que confía en lo que Dios dice, otros no confían en lo que Dios dice. Uno cuestiona lo que Dios dice, otros no cuestionamos lo que Dios dice. Entonces, ¿cuál es el objetivo de esta clase? Que nosotros podamos, con ayuda de Dios, tenerle confianza y fe en lo que Dios dice en su palabra. Ahora, fíjense lo siguiente, de esos 10, nosotros no conocemos los nombres, no sabemos cómo se llaman. Están registrados allí en ese capítulo que les dije ahorita, pero ellos no aparecen más nada. En cambio, Josué y Caleb se mencionan. Hay hombres que tienen el nombre de Caleb, hay hombres que tienen el nombre de Josué, y de seguro esos nombres están escritos al reino de los cielos, en el libro del reino de los cielos, pero estos 10 no. Entonces, tenemos que tener cuidado con eso, porque en el libro de la vida va a aparecer los nombres de aquellos que confiamos y tenemos fe en lo que Dios dice. De resto, el que dude, el que desconfíe, ese no va a aparecer, su nombre no va a aparecer en el libro de la vida. La reflexión entonces es que nosotros podamos confiar plenamente en lo que Dios dice a través de su palabra. Que dice la Escritura, verá que toda la Escritura es enviada por Dios y útil para enseñar y para corregir. Así que los animo a que no desconfiemos en lo que Dios dice, los animo a que creamos en lo que Dios dice, porque solamente los que creamos y confiamos en la palabra de Dios, eso vamos a alcanzar la vida eterna. Bueno, que Dios me la bendiga. Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Arlay Cruz. Un saludo desde Ciudad Juárez, Chihuahua, México. Bueno, estamos repasando la lección y hoy toca un tema muy interesante. Hoy jueves 28 de noviembre y se titula La condenación. Y menciona un versículo muy interesante al iniciar que lo voy a leer y dice, el que cree en él no es condenado, pero el que no cree ya está condenado, porque no ha creído en el nombre del Hijo unigénito de Dios. Todo el que hace el mal odia la luz y no quiere salir a la luz por medio de su descubierto. Pero el que vive de acuerdo con la verdad viene a la luz. Juan 3, 18, 21. Que al mismo tiempo aquí nos podemos compararlo con Juan 1:10. Sin embargo, vemos un poco más adelante que hay una pregunta muy interesante que dice, ¿por qué las personas son objeto del juicio? Y nos manda unos versículos que les voy a leer. El primero está en Juan 3:18 y dice, el que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. En Juan 3:36 nos menciona, el que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. En Juan 5:24 nos dice, de cierto os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió tiene vida eterna y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Juan 5:38 nos dice, no tenéis su palabra moradora en vosotros, porque a quien él envió vosotros no creéis. En Juan 8:24 nos menciona, por eso os dije que moriréis en vuestros pecados, porque si no creéis que yo soy, en vuestros pecados moriréis. Y nuestro último versículo, Juan 12:47 dice, al que oye mis palabras y no las guarda, yo no le juzgo, porque no he venido a juzgar al mundo, sino a salvar al mundo. Entonces, volviendo a la pregunta, ¿por qué las personas son objeto de juicio? Te voy a dejar un momento para que lo reflexiones, ores y pienses sobre esto. ¿Por qué crees que las personas son objeto de juicio? Según con los versículos que leímos anteriormente. Más adelante en nuestra lección dice, el rechazo de Jesucristo, la luz del mundo, nos deja expuestos a la duda y a las tentaciones del diablo. Claro, si no estamos al lado de Dios, si no estamos, nuestra vida no está alineada al propósito de Dios y nos alejamos de Él, porque claro, Dios nos ha dado libre albedrío, ¿qué pasa? El enemigo fácilmente nos envuelve en sus tentaciones y tristemente hemos caído y caemos en ellas.
Eso significa, claro, pasar de la luz a las tinieblas. En lugar de ser luz y reflejar la luz de Cristo, estamos reflejando una tiniebla o nuestra vida está convirtiendo en esa tiniebla que el enemigo quiere hacer que nosotros queramos para que nos perdamos. Nos comenta aquí sobre Eva, que recibió la luz acerca de cómo relacionarse con el árbol que estaba en el centro del jardín. Satanás la tentó a cuestionar la luz, claro. Ella puso a prueba la palabra de Dios razonando que un Dios de amor no destruiría a las criaturas que él había creado. También se apoyó en los datos de sus sentidos. La serpiente había comido el fruto y ahora era capaz de hablar. Razonó que tal vez la serpiente tenía razón. Pensó que si comía el fruto sería como Dios. Engañada, claro que pasó, se apartó de la luz. Y su marido eligió el mismo camino que ella. Te invito a que busques en la Biblia, en tu espada, y busques Mateo 4, del 1 al 4. Lo voy a leer, pero sigue tú también la lectura que contuviste. Entonces Jesús fue llevado por el espíritu del desierto para ser tentado por el diablo. Y después de haber ayunado 40 días y 40 noches, tuvo hambre. Y vino a él el tentador y le dijo, si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Él respondió y dijo, de escrito está. No solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Te invito a que también busques en el comentario de Elena G. de White. Hay algo que a mí me gustó y que me ayudó a abrir un poquito el panorama con esta lección de este día. Y menciona que el primer rey de Israel fracasó debido a que colocó su voluntad por encima de la voluntad de Dios. Saúl rehusó dar el primer lugar de obediencia a Dios y a que los principios del cielo rigieran su conducta. Las personas cuyos hechos son malos no vendrán a la luz para evitar que sus acciones no sean reprobadas y se les revele su verdadero carácter. Si continúan en la senda de la transgresión y se apartan enteramente del Redentor, la terquedad, el mal humor y un espíritu de venganza se posicionarán de ellos. Cuando Saúl resistió los reproches del siervo del Señor, ese espíritu se posicionó en él. Desafió al Señor, desafió a su siervo, y su enemistad contra David fue manifestación externa del espíritu asesino que penetra en el corazón de los que se justifican a sí mismos a pesar de su culpabilidad. El tema favorito de Juan aquí podemos ver que es el amor infinito de Cristo. Entendía el carácter y la obra de Jesús, y cuando vio a los hermanos judíos recorriendo a tientas su camino, sin un rayo de sol de justicia que iluminara su senda, anheló presentarles a Jesús a la luz del mundo. El fiel apóstol vio que su ceguedad, su orgullo, superstición e ignorancia de las Escrituras estaban atando a sus almas con cadenas que nunca serían quebrantadas. El prejuicio y el odio contra Cristo albergan obstinadamente. Estaban trayendo a ruina sobre ellos como nación y destruyendo sus esperanzas de vida eterna. Pero Juan estaba representándoles a Cristo como el único camino de salvación. La evidencia de que Jesús de Nazaret era el Mesías resultaba tan clara que Juan manifestaba que ningún hombre necesita andar en las tinieblas del error mientras esa luz le es ofrecida. Esto lo podemos encontrar en la edificación del carácter, página 61. Sin embargo, cuando Jesús entró al desierto, volviéndolo a la lección, fue rodeado por la gloria del Padre, absorto en la comunión de Dios. Se sintió elevado por encima de las debilidades humanas, pero la gloria se apartó de él y se quedó solo para luchar con la tentación. Esta le premiaba que todo momento su naturaleza humana rehuía el conflicto que le aguardaba. Durante 40 días ayunó y oró, débil y demacrado por el hambre, malsiento y agotado por la agonía mental. Entonces vio Satanás su oportunidad. Pensó que podía vencer a Cristo. Aunque Jesús reconoció a Satanás desde el principio, no se sintió provocado a entrar en controversia con él. Se apoyó en el amor de su Padre. No quiso parlamentar en la tentación. Jesús hizo frente a Satanás con las palabras de la Escritura. Escrito está, dijo. En toda tentación, el arma de su lucha era la palabra de Dios. Satanás exigía de Cristo un milagro como señal de su divinidad, pero aquello que es aún mayor que todos los milagros, una firme confianza en un así dice Jehová, era una señal que no podía ser controvertida. Mientras Cristo se mantuviera en esa posición, el tentador no podía obtener ventaja alguna. ¿Quieres buscar más sobre esto? Bueno, te lo dejo.
El desierto de las gentes, página 92 a 95. Ahora bien, volviendo a la pregunta de esto, ¿qué principios utilizó entonces Cristo en el desierto, la tentación, para combatir los engaños de Satanás? Te dejo para que pienses algunas de las respuestas y puedas compartirlas en tu clase nuevamente. Volviendo a la lección, Cristo tenía a su disposición la misma herramienta de pensamiento humanista que utilizaron tanto Adán y Eva, como los antediluvianos e Israel en Cádiz de Bernea. Podía haberse preguntado por qué Dios, que es un Dios de amor, dejaría a su hijo en el desierto durante 40 días y 40 noches sin comida ni protección. También podría haber decidido probar su filiación, convertir estas piedras en pan. En lugar de eso respondió con la palabra de Dios. Operó en el nivel de las cosas celestiales en lugar de hacerlo según los patrones terrenales del pensamiento. Cuán fácilmente podría haber relacionado su camino hacia una decisión equivocada o algo que tantas personas, incluso personas de fe, hacen a menudo. Entonces, tienes 2 preguntas que responder este sábado que vayas a la iglesia. ¿Por qué las personas son objeto de juicio? Y la número 2, ¿qué principios utilizó Cristo en el desierto de la tentación para combatir los engaños de Satanás? Este es el repaso de este día. Espero que puedas escudriñar un poco más la palabra, más la lección, para que puedas comprender y compartir también con tus hermanos en la iglesia sobre este tema tan interesante que es. Así que yo te deseo un día muy bonito y bendecido y vamos a escuchar la lección del día de mañana. Así que un abrazo muy fuerte, saludos y bendiciones. Hola amigos, felices de que has estado con nosotros durante esta semana para el estudio de la lección número 9, titulada La Fuente de la Vida. Estamos felices de que nos has acompañado durante cada día para seguir aprendiendo más de Jesús. En este día, viernes, para meditar y estudiar, me gustaría compartir contigo 4 puntos que podemos sacar de la lección de esta semana. Veamos el primer punto. La humildad y el sacrificio de Cristo. La lección enfatiza la humildad y el sacrificio supremo de Jesús, contrastando su carácter con el de Satanás. Jesús tomó forma humana, obedeciendo hasta la muerte en la cruz y cargó con los pecados de la humanidad, cumpliendo lo dicho en Isaías 53:5. ¿Te gustaría acompañarme a la Biblia a ver lo que dice Isaías 53:5? Mas el herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, el castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Sus acciones resaltan la profundidad del amor divino y el costo de la salvación. Pasemos a nuestro segundo punto. Fe y toma de decisiones. Se hace una distinción entre tomar decisiones basadas en la lógica humana y aquellas que están fundadas en la revelación divina. Esto desafía a las personas que buscan la dirección, o sea, ser guiados en la palabra de Dios y confiar en sus planes, reforzando que la fe transforma cómo se abordan las decisiones en la vida. ¿Escuchaste bien? Esto nos desafía a ti y a mí a buscar la dirección en la palabra de Dios y confiar en sus planes, reforzando nuestra fe y al igual transformando cómo nosotros abordamos las decisiones de la vida. Pasemos al tercer punto, la relación con las Escrituras. En esta semana, nosotros podemos reflexionar en la palabra de Dios, que va más allá de simplemente leer. Implica también escuchar y verdaderamente abrazar su poder viviente. Esta semana vimos la importancia de las relaciones que nosotros tenemos, o sea, más bien la importancia de relacionarse con la Biblia como un diálogo personal con Dios, lo que profundiza nuestra fe y alinea la vida con su voluntad. ¿Escuchaste bien? La Biblia nos ayuda a profundizar nuestra fe y ver cómo nosotros nos alineamos con la voluntad de Dios. Pasemos a nuestro cuarto y último punto. Esperanza en las promesas de Cristo. La promesa de Jesús de regresar y llevar a los creyentes consigo proporciona esperanza y seguridad para el futuro.
¿Escuchaste bien? Que nosotros podemos guardar esa promesa de que Jesús va a volver y nos va a llevar a ti y a mí con Él a morar. Así que nos da seguridad para poder enfrentar el futuro. ¿Te gustaría acompañarme a mí en el libro de Juan, capítulo 14, versículo 3? Allí nosotros podemos ver esta promesa. Dice Él en su palabra, y si me fuere y os preparare el lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo para que a donde yo esté, vosotros también estéis. La palabra de Dios nos anima a internalizar sus promesas, permitiendo que la vida y las enseñanzas de Cristo influyan en nuestras acciones diarias, fomentando confianza y transformación espiritual. ¿Escuchaste bien? La palabra de Dios nos ayuda a fortalecer nuestra confianza y también nos va transformando espiritualmente. Nuestro versículo de memoria para esta semana se encuentra en Juan 14, versículo 6, que dice, Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. En esta semana hemos aprendido sobre la fuente de la vida. Esperamos que hayas sido ricamente bendecido al estudiar la palabra de Dios con nosotros en esta semana. Hemos llegado al día viernes y en estas semanas la lección ha presentado algunas preguntas y me gustaría compartir dos contigo. La primera es, ¿cuáles consideras que son las mejores maneras de ayudar a otros a percibir esta asombrosa verdad y acudir a Dios con fe? Jesús dio tanto por salvar el mundo y nos hace esta pregunta. ¿Cuáles consideras que son las mejores maneras de ayudar a otros a percibir esta asombrosa verdad y acudir a Él? La segunda pregunta es, ¿en qué se basa tu fe? Si alguien te preguntara a ti, ¿por qué crees en Jesús y en las afirmaciones del Evangelio? ¿Cómo responderías? Te invitamos a que prepares tu respuesta a estas preguntas y las compartas con tu clase de escuela sabática. ¿Te gustaría orar conmigo en este día? Oremos. Querido Padre que estás en los cielos, cuán agradecidos estamos por todas tus promesas, por cada una de ellas. Padre mío, te queremos pedir que tú nos ayudes a crecer más en ti, a que nosotros podamos ver la luz que tú tienes para cada uno de nosotros por medio de tu palabra, que nosotros podamos internalizarla y que podamos ser guiados por ti. Bendice a cada una de las personas que se ha conectado en esta semana a estudiar tu palabra, que ellos puedan encontrarte a ti, que puedan tener paz en su corazón. Y si alguien está enfrentando alguna dificultad, Señor, que tú le puedas dar victoria en su vida. En el nombre de Cristo Jesús lo pedimos humildemente. Amén. Gracias por acompañarnos durante esta semana y te esperamos la próxima semana para seguir aprendiendo juntos y estudiando nuestra lección número 10. Dios te bendiga. Bye.